Bueno, buenos días. Hoy vamos a hablar de biopsia por punch o sacabocados y de otros temas cortitos que tienen que ver con la dermatología quirúrgica, tanto pediátrica como de adultos. Y van a ver que con esta clase también empezamos como a repetir un poco de los conceptos que venimos viendo previamente y empezamos a unificar un poco estas prácticas. Bueno, con respecto a la biopsia, tener en cuenta que cuando hablamos de biopsia hablamos de remover un fragmento de piel o de mucosa para su estudio. El objetivo es tomar una muestra de piel para poder arribar a un diagnóstico de certeza sobre una base de diagnósticos presuntivos que nosotros venimos manejando en nuestra consulta en función de la clínica. La biopsia puede ser incisional o excisional en función de si incluye toda la lesión o si incluye una parte de la lesión. Y tenemos, como sabemos, muchas maneras de realizar una biopsia. Una de las que más usamos en dermatología, debido a que es práctica, es fácil, es rápida y con pocas complicaciones, es la biopsia con punch o sacabocados, que es con un bisturí redondo. Pero también podemos hacer una biopsia fusiforme o un shape o afeitado. En clases anteriores ustedes ya hablaron con la doctora Mónica Yarza sobre la biopsia por Losange, que además de servir para tomar muestra, también sirve para exéresis de la lesión. Y vamos a ver que con el tema del punch pasa un poquito lo mismo. Bueno, como siempre que vamos a realizar un procedimiento en el paciente, sea cual sea, requiere una preparación previa, que obviamente cuanto más complejo sea el procedimiento, más tiempo de preparación o más explicación nos va a llevar, pero una biopsia por punch es un procedimiento invasivo y debemos hacer una preparación. ¿En qué consiste? En darle información adecuada y comprensible tanto para el nivel intelectual de la familia como para el nivel intelectual del niño. Firmar un consentimiento informado en el cual debemos detallar cuál es la práctica que vamos a realizar, cuáles son los beneficios que buscamos con esta práctica, si es simplemente diagnóstico o si además es diagnóstico y tratamiento, las posibles complicaciones. Recordemos que para una biopsia generalmente las complicaciones que uno podría llegar a encontrar son mínimas, pero incluyen infección, cicatriz, no sabemos cuál es la cicatrización de cada paciente. Siempre debemos preguntar previamente la posibilidad o el antecedente de realizar queloides, tanto en el paciente como en la familia, pero como incluso son niños y muchas veces no tienen antecedentes de haber tenido algún procedimiento invasivo previo en la vida, esto a veces nos dicen no hay antecedentes y después queda un queloide. Entonces esto, explicárselo a los padres. La cicatrización depende de cada uno y no sabemos cómo va a quedar esta cicatriz. Puede ser atrófica, hipertrófica, puede ser queloide o puede ser una cicatriz normal, que es lo que esperamos con mayor frecuencia. También decirles que vamos a estar ahí para resolver cualquiera de estos tipos de cicatrización en la medida de lo posible. Infecciones, que para eso nosotros damos un antibiótico como profilaxis postquirúrgica, pero que es una posibilidad. Y en caso de ser posible, también obtener el asentimiento del niño, ¿sí? Recuerden que los chicos, sea cual sea la edad, requieren que le pasemos información, que esa información sea clara, sea precisa, sea adaptada a la edad del niño, pero pueden dar su asentimiento de alguna manera. Entonces, en caso de ser posible, lograrlo. Las recomendaciones higiénico-dietéticas, nosotros para todo lo que es procedimientos de biopsia por punch o un shape, que son procedimientos que no se realizan con anestesia general, se realizan en el consultorio con anestesia local, lo que hacemos es decirle al paciente que venga ese día temprano con buenas medidas de higiene, con un baño que se pudo haber dado la noche anterior o ese mismo día temprano y que coma, pero que coma liviano para, en caso de que se ponga nervioso, no tenga náuseas y vómitos, pero sí que coma porque si no la hipoglucemia también nos produce sus complicaciones. Es recomendado tener iconografía previa y posterior para saber qué lesión vamos a sacar, y esto es una recomendación importante. Muchas veces, sobre todo cuando trabajamos en grupos de trabajo, como en el caso del hospital, el médico que solicita la biopsia no es el que la realiza. Y también en nuestro consultorio, cuando
por ahí no realizamos nosotros la biopsia y mandamos a que la haga un cirujano plástico porque, no, por una cuestión de la obra social o por lo que fuera, tampoco somos nosotros. Entonces, detallar puntual en la historia clínica cuál es la lesión que nosotros queremos tomar de muestra o de la cual queremos hacer la exéresis, por ejemplo, si es un nevo, y ante la duda, el que está realizando el procedimiento, tratar de contactarse con ese profesional y chequear, porque no sería la primera vez que uno saca una lesión en lugar de otra, ¿sí? Entonces, con eso cuidado. Bueno, ¿y qué lesión elijo para el diagnóstico? Siempre elegir lesiones primarias, la lesión elemental, que no tenga tratamiento previo de ser posible, y en el caso de que haya habido un tratamiento previo, ya sea con corticoides o con algún antifúngico o algún antimicótico, tratar de suspenderlo por lo menos una semana o 15 días antes para que la lesión sea lo más representativa posible. Si la lesión es nueva y tiene poco tiempo de evolución, mejor, y evitar las zonas que tienen lesiones secundarias como escoriaciones por rascado. ¿Está bien? Entonces, si un paciente, uno lo ve en un control, hay una enfermedad que está bastante sintomática, lo citamos para una biopsia y cuando viene no tiene las lesiones tan características como tuvimos en el control, muchas veces es preferible diferir esta biopsia hasta que las lesiones vuelvan a aparecer para que la biopsia sea lo más representativa posible y no tener que someterlo 2 veces al procedimiento. ¿Qué vamos a hacer cada vez que hagamos una biopsia? Para todas las biopsias, sean por J, sean por Punch o sean por Losange, hacemos lo mismo. Asepsia y antisepsia del área quirúrgica, que podemos usar, como venimos viendo, alcohol, iodopovidona o clorexidina. Recordar que sí podemos elegir, la clorexidina tiene efecto mucho más rápido y sostenido en el tiempo y actúa tanto sobre bacterias gram positivas como gram negativas, por lo tanto sería de elección. Y vamos a hacer anestesia cutánea local, ¿sí? Para ello vamos a utilizar lidocaína al 1 o al 2% con o sin epinefrina. Recordar que si estamos en zonas terminales, como ser dedos, como ser nariz u orejas, no está recomendado usar con epinefrina, porque la epinefrina es un vasoconstrictor y podemos generar necrosis. Entonces, en esos casos, usar lidocaína solo. Si son lesiones que creemos que van a sangrar mucho porque tienen mucho componente vascular, por ahí sí, la indicación es intentar, siempre y cuando no estemos en estas zonas que dijimos antes, una anestesia con epinefrina porque nos va a ayudar a que haya un sangrado menor. Recuerden que la dosis de lidocaína es entre el 2 al 4% miligramos kilo por dosis, y que una vez que tomemos la muestra vamos a tener un sangrado, que generalmente es un sangrado en plano, y tenemos que hacer hemostasia. La hemostasia, lo más común es hacer compresión mecánica, que consiste en apoyar una gasa sobre el lecho, comprimir por unos cuantos segundos o minutos hasta que el sangrado cesa. Pero también podemos hacer electrocoagulación, y lo que es muy cómodo y muy práctico es usar esponjas hemostáticas, como les pongo, que uno las tiene, a veces eso viene como una esponjita mucho más grande, entonces nosotros las cortamos con bisturí en cuadraditos pequeñitos, más o menos del tamaño de un punch, los mandamos a esterilizar y los tenemos individualizados ya en nuestra sala de procedimientos. Entonces, cuando el sangrado no pasa con la simple compresión mecánica, uno pone una esponjita rellenando ese agujerito y generalmente con esto el sangrado ya cesa. También está descrito métodos de hemostasia química, que la verdad es que nosotros no los usamos en nuestra sala, pero se puede hacer con TCA, con nitrato de plata, con clorhidrato de aluminio o con percloruro férrico. Bueno, para realizar una biopsia por punch, que es lo que vamos a ver ahora, necesitamos como materiales un punch del diámetro adecuado. Y acá va a depender de lo que queremos hacer. Si nosotros queremos sacar toda la lesión, lo ideal es que el diámetro del punch sea mayor al diámetro de la lesión, para que los bordes queden libres. Si queremos tomar solo una porción, podemos usar un punch un poquito más pequeño y listo, pero sabemos que va a quedar una muestra residual. Por otro lado, vamos a usar gasas estériles, alcohol o clorexidina o iodopovidona para la asepsia, agujas y jeringas, y acá tener en cuenta que vamos a necesitar una aguja para
la lidocaína para cargar el anestésico y otra aguja para inyectar el anestésico. Lo recomendado es que no sean las mismas porque para cargar uno suele usar una de mayor diámetro y para la anestesia usamos una lo más finito posible, ¿sí? Y por otro lado, muchas veces para tomar los anestésicos o para tomar los productos que nosotros utilizamos, tenemos que pasar una tapa de goma. Esa tapa de goma hace que la aguja vaya perdiendo el filo, entonces no es recomendado utilizarla en el paciente porque el pinchazo, por supuesto, que duele más. Bueno, ¿qué más vamos a usar? La lidocaína, con o sin epinefrina como anestésico, guantes estériles, frascos estériles que pueden tener fórmula o solución fisiológica. El contenido del frasco va a depender de qué queremos hacer con la muestra nosotros. Lo más común es tener frasquitos con formol para mandar anatomía patológica para la tinción con hematoxilina y eosina. Pero vamos a ver que en otros casos necesitamos mandarlo en solución fisiológica o con otros contenidos incluso. En algunos consultorios, nosotros, por ejemplo, cuando realizamos prácticas, también nos ponemos cofia, nos ponemos barbijo y camisolines, y tener también campitos estériles, eso también sirve. Bueno, este es el punch, que ya todos lo deben conocer, que es un bisturí con una punta redondeada, y que nos sirve como técnica diagnóstica porque obtenemos una muestra de piel para mandar anatomía patológica, pero a veces terapéutica. Por esto que les decía, porque a veces el objetivo es sacar toda la lesión y cuando el diámetro del punch es un poquito mayor que el diámetro de la lesión, podemos sacar directamente la lesión. Entonces ahí hicimos diagnóstico y tratamiento. Los punch, como ven, vienen de distinto diámetro, desde 1 milímetro, que no lo usamos casi porque la verdad que es muy chiquitito, 2 milímetros, como usamos en la técnica de microinjerto para vitiligo que veremos más adelante. Después tenemos de 3, de 4, de 5, de 6 hasta de 8 milímetros. Normalmente nosotros utilizamos 2 milímetros para microinjerto y después para biopsia entre 3 y 4 milímetros y a veces el de 6 milímetros, son los que más usamos en nuestro servicio. A su vez, tienen distintas longitudes, de 7 milímetros o de 15 milímetros, que ya es mucho más grande, generalmente usamos de 7 milímetros. Bueno, y esta es la técnica que acá la tienen por imágenes. En la primera imagen lo que vemos es hacer asepsia y antisepsia con una gasa, en este caso tiene iodopovidona, limpiando bien la lesión. Recordemos que siempre hacemos en forma circular desde el centro y hacia la periferia, alejándonos de la lesión y pasamos una sola vez. Se hace una vez en sucio, una vez en limpio, eso sería la técnica ideal, y después procedemos a infiltrar la lidocaína. Cuando hacemos la anestesia con lidocaína, nosotros, recuerden, cargamos la anestesia con una aguja gruesa. Luego cambiamos la aguja, que generalmente usamos una 30G, y con eso hacemos la anestesia. Entramos con el bisel a 45 grados, por debajo de la lesión que nosotros queremos anestesiar. Siempre tener la cuestión de primero tirar el émbolo para atrás para ver que no estemos en un vaso, que no nos venga sangre y estemos en un vasito, y si no estamos en un vasito y no viene sangre, ahí empezamos a instilar suavemente la lidocaína. Este es el momento que más molesta de toda la biopsia. ¿Por qué? Porque la lidocaína genera una sensación de ardor que pasa en segundos. Entonces, decirle al paciente, vas a sentir un pinchacito, respira profundo y después vamos a contar juntos hasta 5 o hasta 10 y ya en el 3, 4 va a empezar a pasar el ardor. Esto de anticiparlo ayuda a que lo pase mejor al momento y de una vez que logramos esto, en unos minutos tenemos anestesiada la zona y podemos trabajar tranquilos. Entonces, lo ideal es si nosotros hicimos correctamente la técnica de anestesia, se va a generar una bone. Básicamente, alrededor de la lesión que nosotros queremos extraer, se genera una zona de blanqueamiento y eso nos dice que está infiltrada la piel. Luego, con el punch o el sacabocados, en forma perpendicular a la lesión, presionamos rodeando la lesión y con movimientos rotatorios en sentido de las agujas del reloj, vamos hundiendo el instrumento a través de la piel hasta llegar al subcutáneo. Una vez que llegamos ahí,
uno podría extraer el punch y con una agujita o con una pinza ayudarse para levantar la lesión y cortar en profundidad con un bisturí. Nosotros a veces lo que hacemos es, una vez que hicimos los movimientos rotatorios y llegamos al subcutáneo, es hacer unos movimientos como laterales para que la lesión se corte con el mismo bisturí circular desde abajo y a veces se desprende solita. Como en el caso de acá al lado, hacemos pinza con una gasita y ya la podemos desprender. Pero otras veces nos ayudamos con un bisturí. Cuando nos ayudamos con el bisturí, el corte tiene que ser lo más profundo posible para obtener epidermis, dermis y subcutáneo y eso poder mandarlo a la anatomía patológica. Bueno, en cuanto a la elección del diámetro del punch, se suele usar un punch, como les dije, 3 o 4 milímetros, es lo que más usamos porque con eso se obtiene una muestra representativa para anatomía patológica, ¿sí? Si uno tiene como objetivo extirpar la lesión completa, lo que hablábamos, usar un punch de mayor diámetro a la lesión para que quede un margen libre de 1 a 2 milímetros, entonces ahí generalmente uno usa un 5 o un 6. Y en cuero cabelludo siempre utilizar punch número 4 o superior. ¿Por qué? Porque el cuero cabelludo cuando uno lo saca tiende a contraerse y queda más chiquitito que lo de costumbre y además para tener una buena cantidad de folículos pilosos en el caso que se necesiten estudiar. Y para tener en cuenta, cuando nosotros hacemos una biopsia de una vesícula, de una pústula o de una pápula, lo que tratamos de hacer es extirpación completa de la lesión, para tener el margen y para tener el contenido. Cuando lo que hacemos es una ampolla, como el diámetro es mucho mayor de la lesión, la muestra debe ser del borde de la lesión e incluir la piel sana perilesional para poder analizar la zona de clivaje. Cuando la muestra la tomamos de una placa, se debe buscar la zona que tenga los cambios más representativos en función a nuestros diagnósticos diferenciales y en ese caso ahí tomar la biopsia. Si es nódulo, utilizar el centro de la lesión. Y en lesiones anulares se debe tomar la zona de mayor elevación en la periferia. Cuando es úlcera, también se debe obtener borde de la lesión, incluyendo piel sana. Bueno, eso es la técnica de punch, que es bastante sencilla. Y después lo que tenemos es una técnica de doble punch para tomar muestras de tejido subcutáneo. Esto no es de lo que más hacemos, pero a veces en los casos en que nos cuesta un poquito más conseguir quirófano o la lesión es un poco más profunda y nosotros queremos tener una muestra adecuada de ese tejido celular subcutáneo porque pensamos que hay algo que lo está infiltrando o que hay algo ahí que queremos detectar, se puede utilizar esta muestra de punch sobre punch. ¿En qué consiste? Justamente vamos a hacer un punch y en ese agujerito vamos a hacer otro punch. Entonces, primero hacemos un punch de 6 a 8 milímetros, llegando a lo más profundo que podamos de la piel con nuestro punch. Se extirpa ese cilindro, se rotula como muestra número 1 y se envía a anatomía patológica. En el lecho que nos quedó, vamos a realizar un segundo punch de menor diámetro, entre 4 a 6 milímetros, en función del que usamos antes. Si usamos un 8, ahora usamos un 6. Si usamos un 6, ahora usamos un 4 por la cavidad que dejó el punch previo. Y tomamos una muestra que ya va a ser tejido celular subcutáneo, si hicimos bien nuestro punch anterior. Ambos los rotulamos y los mandamos, ¿sí? A anatomía patológica en frascos separados y diciendo cuál es obviamente el de más profundidad, aunque el anatomopatólogo se va a dar cuenta porque uno es solo tejido celular subcutáneo. Otra manera de hacer biopsia es la sección con tijeras. Este método es un método diagnóstico y también terapéutico. ¿En qué consiste? Es una técnica sencilla y simple y rápida. Básicamente lo que vamos a poder hacer de sección con tijeras es hacer sección de lesiones que sean pediculadas. Nos podemos ayudar con una pinza mano izquierda y lo que hacemos es lo mismo, asepsia y antisepsia de la zona, hacemos la anestesia con lidocaína, que acá a veces lo que tenemos en contra es que los pinchacitos de anestesia, como si son muchas lesiones, son muchos, a veces es más molesto. Y con una tijera iris curva, como se muestra acá en la imagen, tomamos con la pinza mano izquierda la lesión y la levantamos para que el pedículo quede lo más arriba posible y cortamos con la tijera. Eso se manda también a analizar, pero tienen que ser siempre
lesiones exofíticas y que no tengamos ninguna sospecha, por supuesto, de malignidad. Bueno, y una vez obtenida la muestra, ¿qué hacemos con esto? Una vez que obtenemos la muestra, lo tenemos que mandar a la conservación. Entonces, recordar lo que vinimos diciendo hasta ahora. Esto yo lo tengo que tener preparado previamente y lo tengo que tener charlado. Yo tengo que saber, en función del diagnóstico presuntivo que yo tengo y de mis diagnósticos diferenciales, qué muestra necesito y de dónde la voy a tomar para que sea lo más representativo posible. Si es una muestra para anatomía patológica con hematoxilina eosina o PCR, lo mando en formol, ¿sí? Si es una muestra para cultivo o inmunofluorescencia, lo tengo que mandar en solución fisiológica. Y si es para microscopía electrónica, en gluteraldehído. Si uno no está seguro, lo conveniente es hablar previamente con el anatomopatólogo para saber en qué medio necesita que le mandemos la muestra. ¿Y cómo colaboro con el anatomopatólogo? Bueno, rotulando bien las muestras, todas las muestras tienen que estar rotuladas con nombre, apellido, DNI del paciente para que estén bien identificadas. En el caso de que de un mismo paciente tomé múltiples muestras, también aclarar en alguna hoja o en alguna o en la misma historia clínica, la muestra 1 pertenece a tal zona, la muestra 2 pertenece a tal, la muestra 3 pertenece a tal. Y siempre describir la mayor cantidad de información posible para que él tenga de ayuda, ¿sí? Entonces, sitio de toma de la muestra, fundamental, distribución y evolución de las lesiones, cuánto tiempo de evolución tenían, si esas lesiones habían recibido o no tratamiento, de ser posible a veces los ayuda la iconografía, si hay síntomas acompañantes, etc. Y si hay estudios complementarios por imágenes, también los podemos poner. Por ejemplo, hacemos una extirpación de un pilo, lo mandamos, podemos poner lo que obtuvimos en la ecografía. Lo mismo con los laboratorios y todos los diagnósticos diferenciales que nosotros pensamos. Cuidados posoperatorios, ya los mencionamos también en otras clases, pero los recordamos acá también. Higiene, o sea que básicamente, generalmente ese día nosotros termina la biopsia, le ponemos una gasita, una curita, una cinta y se va a la casa con antibiótico por 7 días, que utilizamos cefalexina. Hacemos el control a las 48 horas con pautas de alarma, ¿sí? Básicamente las pautas de alarma, ¿cuáles son? Que la lesión empiece a sangrar mucho, que la piel de alrededor de donde hicimos el procedimiento se ponga roja, edematosa o caliente, que por ahí nos sugiere una infección. O en más alejado, recordemos que la cicatrización total de la piel dura un tiempo prolongado y los queloides o las cicatrices hipertróficas aparecen con el tiempo, entonces esto, si ve algún cambio en la cicatriz que le llame la atención, que vuelva. Lo mismo cuando sacamos nevos, si empiezan a ver que vuelve a pigmentarse o lo que fuera, que vuelva, más que nada también para obtener el resultado, ¿no? Y recordarle siempre que no es solo sacar la lesión, sino que también hay que volver para ver cómo dio ese resultado de la anatomía patológica. Porque a veces cuando es un lunar, que por ahí se lo sacaban porque les molestaba, uno lo manda a analizar porque no le gustó la dermatoscopía o porque todo lo que sacamos lo mandamos a analizar, siempre por prevención, y nos viene un nevodisplásico, bueno, tiene que volver. Bueno, y ahora vamos a ver un video de lo que hablamos hasta ahora. Ahí estamos viendo la infiltración por lidocaína, que forme la bond sobre la lesión. En este caso tenemos puesto un campo estéril alrededor. La lesión se sobreleva y a veces cuando es una lesión eritematosa, ese eritema cuando uno hace la infiltración se pierde un poco, así que siempre hay que marcar o tenerlo bien delimitado. Y ahí procedemos al rancho. Con el bisturí circular lo apoyamos rodeando la lesión y empezamos con los movimientos rotatorios a ganar profundidad. Hasta que siente el resalto y todo el bisturí, la parte metálica del bisturí baja.
posible para tomar la mayor cantidad de textura. Son los movimientos rotatorios y a los costados que yo les comentaba para tratar de no usar el bisturí, que nos ahorran a veces un pasito. Y ahí hacemos pincita con la gasa para tomar la muestra. Tenemos un cilindro de tejido y ahora con un bisturí cortamos en profundidad. A veces se desprende solo, ¿no? Muy bien. Este videíto era para que lo vean todo la técnica alineada. Ahora vamos a hacer un breve receso y seguimos con la segunda parte en unos minutos.